Es que en general en Chile hay una molestia alta con la desigualdad, pero no solamente con la desigualdad económica, y no necesariamente la desigualdad económica es la que más molesta. Curiosamente, Chile es un país desigual, pero también altamente móvil. Sin embargo, su patrón de movilidad es bien particular, que tiene que ver con una movilidad muy fuerte entre capas medias y capas bajas, pero no acceden a la élite. Y eso pasa, por ejemplo, cuando hay alguien de bajos recursos que en verdad es extremadamente talentoso, pero no tiene la oportunidad de estar en la posición donde maximizaría el resultado para todos. La desigualdad es súper problemática para la cohesión social. Genera sociedades donde hay más desconfianza, genera sociedades con mayor criminalidad. No puede haber esta diferencia de sueldo, que son como de 120 veces. ¿Por qué creen ustedes que existe esa diferencia en los sueldos de un empresario y de un trabajador? Efectivamente, hace 2 semanas realizamos un capítulo sobre desigualdad, en el que confirmamos ese dato, que la diferencia entre el que menos y más gana en una empresa en Chile es muy grande comparado con el promedio OCDE. Pero no alcanzamos a ahondar en el por qué pasa eso en nuestro país o por qué no existe esa diferencia en otros países, como los desarrollados europeos. Por eso, como no habíamos hecho antes en la historia de este programa, quisimos hacer una segunda parte para conocer en qué otras vivencias diarias encontramos desigualdad que no se da en otros lados o qué medidas podrían servir para disminuirla. Esto es Desigualdad, parte 2 en Hablemos de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Chile. Hoy tenemos la segunda parte de Desigualdad y nos acompaña nuevamente Luis Maldonado, doctor en Economía y Ciencias Sociales, académico del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Pablo Gutiérrez, doctor en Economía, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Se suma Emanuel Barroset, doctor en Sociología, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Esto es Hablemos de Chile. Bueno, muchas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Canal 13C con este programa Hablemos de Chile que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile también. Para esta segunda parte del programa sobre desigualdad les quiero agradecer a Luis, a Pablo por estar de nuevo, a Emanuel por sumarse a esta conversación y un abrazo a Macarena Horta que tuvo un problemita de salud y mandamos un abrazo por supuesto porque no nos va a poder acompañar hoy día. Y esa pregunta que quedó instalada es la que tenemos que contestar. La semana anterior, hace 2 capítulos atrás, cuando nos planteamos la pregunta, ¿es verdad que en Chile hay mucha diferencia entre el que más y menos gana en una empresa comparada con los países OCDE? Sí, sobre 90 veces, el promedio en los países OCDE es 36 veces. Lo que no contestamos es ¿por qué pasa eso en Chile o por qué no pasa eso en países desarrollados? Pablo, ¿qué nos puedes decir tú? Mira, esto es en verdad bien particular porque tiene que ver básicamente con la estructura de los mercados laborales. Porque, por ejemplo, el manager o básicamente el gerente que está como en una empresa que en verdad gana mucha plata, el mercado en el cual uno contrata managers es un mercado internacional. Entonces, por tanto, se rige a partir de ese tipo de leyes que son más allá de las leyes chilenas. En cambio, por ejemplo, los trabajadores que ganan el sueldo mínimo son trabajadores que se rigen a partir de las condiciones laborales chilenas. Entonces, esa podría ser una explicación. Ya, ¿y qué condiciones tienen la situación laboral en Chile que hace que esa diferencia sea tan grande? O sea, a ver, de partida, o sea, bueno, de la mayoría, digamos. Está como todo el tema del sueldo mínimo y también pasa que tiene que ver con los niveles educacionales. Por ejemplo, ¿qué ocurre en los países como más desarrollados? Pasa que los niveles educacionales de las personas que tienen como salario mínimo van a ser un poquito mayores. Mientras que en Chile, como que en el fondo todavía las personas que tienen salario mínimo, el nivel educacional y la calidad de su educación, que al final del día se va a reflejar un poco con la productividad de lo que, con lo que se genera y con lo que reciben, no va a ser tan elevada. Mientras que arriba, lo que pasa, o sea, básicamente un buen manager de Chile puede ser capturado, por ejemplo, o le pueden ofrecer una posición un trabajo muy bueno, por ejemplo, en una empresa en Estados Unidos. O una empresa en Europa. O una empresa internacional. Exacto. Aquí en Chile. Entonces, pasa que como los de abajo ganan tan poco y los sueldos de arriba en verdad son comparativos internacionalmente, por eso se dan esas diferencias. Ya, ¿y qué puedes agregar tú, Luis, también sobre qué otros elementos podrían señalar que esto pase en Chile y no pase en otros países? Yo
Bueno, lo que agregaría a eso es dos cosas más importantes a tener en cuenta. Uno tiene que ver con identificar explicaciones que tal vez funcionan no solamente en el contexto chileno, sino también en otros tipos de contextos, y otras cosas que tienen que ver con el contexto particular del caso de Chile. Explicaciones más generales desde un punto de vista más bien sociológico. Dos mecanismos básicos generadores de desigualdad son una palabra que se ha ocupado poco en el contexto actual, pero tiene una larga historia en ciencias sociales y se llama explotación. ¿Ya? Es básicamente cuando un fenómeno que tiende a denotar que un actor tiene premios sobredimensionados respecto a lo que está haciendo. Y segundo mecanismo, lo que ya hablamos la sesión pasada, de las clausuras sociales que muchas veces producen estos actores que están teniendo premios sobredimensionados de modo tal de asegurar sus beneficios. A ver, aterricémoslo un poquito más en lo que nos Y en el contexto chileno, básicamente la idea de la clausura social tiene que ver con una élite, un grupo específico que tiende a reproducirse y frente al cual acceder a él o movilidad social respecto de ese grupo es muy baja. Ya que es ese 20% más rico de la sociedad, como tú y veíamos en el video. Hay movilidad en el país en el 80%, pero ese 20% es cerrado y esos son los que ocupan esos cargos y esos cuidan su patrimonio. ¿Algo así? Exactamente, esa es la idea. De todas maneras, hay ciertos mecanismos en la sociedad chilena de acceder a ellos, pero son muy limitados, particularmente estudiar en universidades de élite. Con Pablo estábamos conversando al respecto, que sí hay evidencia reciente que muestra que si alguna persona de clase social media baja o baja accede a universidades de élite, tiene ciertas chances de entrar a la élite, de todos modos, pero el porcentaje de esas personas que logran hacer es muy bajo. Tal vez Pablo pueda profundizar en el tema. Sí, antes de eso, igual quiero preguntar, a propósito de lo que tú señalabas, Pablo, ¿qué rol tiene? En Chile tú dices los salarios mínimos, pero la verdad es que la mediana gana el salario mínimo aquí en Chile, más o menos. O sea, claro, la mediana de los salarios, la mediana, que es básicamente el dato del medio, no el dato promedio. Sí. ¿Ya? Hay que diferenciar eso porque de repente la gente... Por eso, la mitad de la población gana el sueldo mínimo, más o menos. Exacto. Claro, y el 70% gana menos de... Yo diría un poco más del salario mínimo, pero no es tanto más. Claro. Que pasa en otros países que en el fondo la mediana en verdad gana bastante más que el salario mínimo. Ya, y por eso le quiero preguntar a Manuel, en esa diferencia, en esa brecha entre el que menos y más gana en una empresa que en Chile es mucho más que la diferencia en países desarrollados, ¿qué rol juega los bajos sueldos en Chile, que parece que también es una definición bastante consensuada, que es que en Chile hay bajos salarios? Sí, hay bajos salarios y además no hay muchas formas de negociar. Por eso ahora está la discusión en torno a la negociación ramal. Sabemos que los sindicatos, están en muchos países, ha bajado su influencia en la negociación sobre el salario mínimo. Pero en Chile efectivamente ha sido un actor que ha tenido muchas dificultades para imponer negociaciones en las distintas ramas. Y no sé, yo recuerdo perfectamente que durante un tiempo era la Iglesia la que ponía el tema como del sueldo ético mínimo, no tanto los sindicatos como tales. Entonces eso es un elemento central y uno podría también pensar que lo que ocurre en Europa, por ejemplo, es porque hay actores sindicalistas mucho más fuertes y por lo tanto con capacidad de negociar sueldos mínimos más altos. Eso es un elemento, pero también hay preferencias históricas o elementos históricos. Por ejemplo, en Europa también lo que niveló hacia abajo fueron las guerras. Entonces también los puntos de partida son como bien distintos y posguerra se han hecho negociaciones sobre protección social en general, sueldos mínimos, sistema de pensiones más solidarios que responden a un contexto histórico que sencillamente no se ha dado acá, que tampoco sé si sería deseable que se dé. Entonces, también las historias son muy distintas y hay que ver cuál es el punto de referencia al cual queremos llegar. Y lo mismo para el otro lado, también si no hay tanta regulación de los sueldos más altos o hay, como bien señalaba Luis, fenómenos de acumulación de la riqueza en algunas partes de la estructura social y desposesión en otras, es decir, que al trabajador menos calificado no se le paga la totalidad de lo que debería recibir en términos de la riqueza que genera, obviamente que eso instala una distancia bastante mayor y la pregunta es cuánto la gente acepta. La señora parecía que esto le indignaba, pero también hay muchos momentos en que a la gente no le indigna particularmente. Ya, mencionaba Macarena en el capítulo anterior
a propósito de indignación, que no todas las desigualdades son materiales. Dentro de las desigualdades que molestan mucho, sabemos, el acceso a la educación, el acceso a la salud, pero también el trato, ¿no es cierto?, la dignidad en el trato. Pero ya que estamos hablando, por ejemplo, de la diferencia de sueldos, y que es algo que puede que no todo el mundo sepa, que en otros países, no sé, pueden haber regulaciones, por ejemplo, que efectivamente hagan que los sueldos más altos no sean tan distintos a los sueldos más bajos dentro de una empresa. ¿En qué otras cosas nosotros podemos identificar que hay desigualdades en Chile que no se dan en otras partes y que se viven a diario y que quizás no tenemos idea o no las vemos? ¿Cuáles, por ejemplo, podrías mencionar tú, Pablo? La arquitectura urbana. La arquitectura urbana. Sí, o sea, por ejemplo, mira, uno va a la estación de trenes en Chile y imagínate que tú vas hasta escuela militar, caminando. O sea, la varianza que hay en términos de áreas verdes, del patrimonio, del patrimonio arquitectónico es gigante. Entonces, ese tipo de cosas que, o sea, que si tú, por ejemplo, comparas con un país desarrollado, no hay tantas diferencias en tan pocos kilómetros. Claro, las diferencias no, o sea, son más o menos similares. O sea, un parque un poquito más grande, casa un poco más grande, pero no es como acá, que en verdad es diametralmente distinto. Es como pasar de 3 países. Bueno, recuerdo a un miembro del Banco Mundial, parece que durante el estallido estuvo aquí en Chile, decía que hay un sector de Santiago, de la región metropolitana, que vive como en Noruega y otro grupo que vive como en Mozambique. O sea, la diferencia es muy grande y eso no se da en otros países. ¿Por qué no se da así? Mira, es que yo creo que en el fondo tiene que ver con cómo se construyeron estas ciudades. Hay que pensar que en el fondo, por ejemplo, cuando se hizo Aquí en verdad es como, mira, cuando se hizo esto, en verdad, como que Santiago no es que haya tenido como un plan regulador de cómo se diseñó. En cambio, en otros países, como que en verdad cuando construyen ciertas áreas, como que dicen, por ejemplo, mira, te puedo hablar del caso de Vancouver. ¿Ya? Vancouver es una ciudad en Canadá que en el fondo como que en verdad se ha detallado arquitectónicamente por un estilo que en el fondo tiene muchas áreas verdes. Da lo mismo donde estés, tú vas a encontrar un parque. Bien. Entonces, cuando se pensó Santiago, en verdad, y en particular como ciertos barrios, no se pensó de una manera en la que en verdad como que se protegieran cierta área. Ya, como que se asegurara, sí, como tú dices, ciertas construcciones, tipos de construcciones o áreas, claro, verdes en los distintos barrios, como que va creciendo, sí, orgánicamente sin planificación. Luis, si tú tuvieras que mencionar alguna diferencia que se vive a diario. Es que son muchas las diferencias. Nombra las que tú quieras. Bueno, voy a nombrar una, después la puedo profundizar, que es la educación. Los colegios en Chile son una máquina reproductora de desigualdad social. Pero quisiera mencionar otro área que claro, es muy interesante. En el capítulo anterior hablamos de educación, de salud, que son las prioritarias, y de trato. Otras distintas. Otra área tiene que ver la seguridad social, ¿ya? Lo que es básicamente la protección social, el estado de bienestar. Y en el contexto chileno, que es más bien el contexto latinoamericano, ya no es exclusivamente una propiedad de Chile, la verdad es que los sistemas de protección social siempre han sido muy limitados, algunos dicen truncados, ¿ya? Truncados porque hay una gran proporción muy significativa de la población que no logra acceder a ese tipo de beneficio. Y tienen una historia, va a ser muy corta, voy a explicar la historia. Los sistemas de protección social en América Latina comenzaron alrededor de los años 20 y luego empezaron a desarrollarse, especialmente después de los años 50. Perdón, ¿podría explicar lo que es sistema de protección social? Pensiones. Comenzó como sistema de pensiones, ¿ya? Después aparecieron servicios como puede ser educación y salud y finalmente vienen las transferencias directas que para el contexto chileno podrían ser los subsidios o los bonos, ¿ya? Pero en general el corazón del sistema de protección social tradicional, pensándolo en un lenguaje del siglo XX, esto es bien importante, son pensiones y seguro de desempleo. Son esas dos cosas, que en contexto latinoamericano han sido históricamente bien limitados. ¿Ya? En Chile tenemos seguro de desempleo, pero tampoco es de una gran ayuda en algunos casos. Y estos sistemas, y esto es bien importante para conocer, para entender la evolución de estos sistemas en Chile y en América Latina. Porque comenzaron con un sistema de lo que se llama corporativista. ¿Ya? Los corporativistas son básicamente sistemas que no dan beneficio a toda la población, sino que le dan a grupos específicos definidos por ocupaciones, que en un lenguaje chileno son las famosas cajas de compensación. ¿Ya? Yo una vez hice una investigación, al año 73 en Chile, contabilicé, existían alrededor de
casi 2.500 programas. Es un clásico sistema corporativista del centro de Europa. Los países que más han redistribuido, que principalmente son los de escandinavos, no tienen esa modalidad. Tenían un solo programa. Para todos, igual. Que unificaba. Perfecto. ¿Ya? Y después vienen las reformas neoliberales, que es lo que hacen, básicamente, terminan con el sistema corporativista y acceden al sistema de capitalización individual. O sea, como que disgregan mucho más, separan mucho más. La unidad básica de la seguridad social ya no es la corporación, que es una extensión de la familia, eso es clásico de los sistemas centro de Europa y viene desde la ideología de la Iglesia Católica, sino que es el individuo. Perfecto. Nos seguimos hablando aquí de desigualdad y de en qué cosas, como en el día a día, se puede, no sé si se puede percibir, porque a veces no se percibe la desigualdad, pero hay diferencias. Yo les había mencionado lo de cantidad de carabineros por habitantes. Y aquí lo tengo en una nota del año 2019, la tercera. Decía, por ejemplo, que en Cerro Navia hay un carabinero por 1.167 habitantes. Que en Vitacura, en cambio, hay un carabinero por 500 habitantes. O sea, es el doble prácticamente. Hay de carabineros en Vitacura que lo que hay en Cerro Navia. Y esa diferencia también, por ejemplo, se expresa en las expectativas de vida por comuna que van disminuyendo según también la riqueza de la comuna aquí en Santiago. Emanuela, digamos que aunque tú ibas a nombrar algunos ejemplos. Sí, partiría con la desigualdad basada en la discapacidad, que está muy poco visibilizada en Chile. Hay alrededor de 2 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, si las viéramos en todos los espacios de la sociedad en función de la proporción que representan, estarían en muchos lados. Y sin embargo no los vemos porque no hay equipamiento suficiente, porque acceder a silla de ruedas, porque tener las personas que acompañan. Entonces hay una invisibilidad de las personas con discapacidad en comparación con otras sociedades, por ejemplo, donde pueden circular gente con silla de ruedas pero de forma autónoma, no siempre con alguien que los acompañe. Yo creo que esto es una desigualdad que aún no tiene mucha visibilidad, salvo el día de la Teletón, pongamos, ¿no? Pero en la vida cotidiana. Y después, no sé, también hay ciclos, ¿no? Durante mucho tiempo las desigualdades de género no eran particularmente visibilizadas, aunque las mujeres las sufrieran, o las minorías sexuales, hasta que en algún momento llega algún tipo de acontecimiento que hace que se visibiliza a ojos del conjunto de la sociedad, una parte importante de la sociedad, como pasó, por ejemplo, en el 2018 con el movimiento feminista. O el tema que mencionaste de la desigualdad de trato o el maltrato, ¿no? Que era muy obvio para mucha gente en su vida privada, que lo vivía como algo privado, hasta que el estallido mostró que en realidad era una sensación como bastante más amplia en la sociedad. Entonces, también están las desigualdades que se visibilizan o no, claro, y después las que se politizan o no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la que logran ser movimiento. Exactamente. Ya, entonces, depende también del momento de la historia y puede que en algún momento visibilicemos o no el tema de la discapacidad, por ejemplo. Ya, yo quiero ahí aportar algo, y yo creo que tiene que ver con la salud mental. O sea, si hay algo en verdad donde se puede ver también es, por ejemplo, el acceso a la salud mental, el acceso a un buen psicólogo, por ejemplo. Y en verdad, como quién tiene acceso como de verdad a poder analizarse como emocionalmente, a poder autoconocerse. Que creo que en verdad también es súper fundamental como... O sea, es cosa de ver, por ejemplo, en qué contexto la gente como que pelea porque sí. Por ejemplo, que eso sería como un síntoma un poco de una salud mental alterada. Donde hay más tensión en las calles. Exacto, donde hay otros contextos y otras comunas en verdad donde es súper tranquilo caminar, como por ejemplo si tú chocas con alguien nadie te va a pegar, es como, perdón, bien, como debería pasar, como pasa en un país desarrollado, por ejemplo. Bueno, y eso se puede cruzar con varios temas, con efectivamente entornos más amables, por ejemplo, que generan más calidad de vida, acceso a... tratamientos médicos o recursos para la salud mental que en Chile es tan costosa. Pero además entiendo que en la región metropolitana, por ejemplo, servicios como clínicas, hospitales o bancos están prioritariamente ubicados en ciertas comunas y hay comunas que no tienen. ¿O no, Luis? Sí, efectivamente hay comunas en donde el acceso a servicios es muy limitado.
Y probablemente, bueno, eso tiene que ver con la disponibilidad de recursos económicos, pero también tiene una dimensión política, tiene que ver con la capacidad de los recursos de poder, que se dice en cierta teoría sociológica, que tienen esos actores y que les puede dar capacidad de negociación y de reclamar eso por mayor acceso. Sí, quiero que pasemos ahora a hablar de aquellas políticas que han funcionado para disminuir la desigualdad en Chile. Primero quiero que me confirmen un dato, que es que en estos momentos entiendo que tenemos la pobreza reducida en índices históricos y que además disminuyó el Gini, que mide la desigualdad. ¿Eso es Yo puedo real? hablar por pobreza. ¿Ya? Pablo puede hablar por desigualdad. Efectivamente, la pobreza está, la última medición, en torno al 6%, pero ahí hay que hacer unas distinciones conceptuales bien importantes, que es, hay que distinguir lo que es la pobreza absoluta de lo que es la pobreza relativa. La medición del 6% tiene que ver con algo que se llama pobreza absoluta y tiene que ver con un nivel de ingresos que tiene que tener una persona básicamente para no morirse de hambre. Perfecto. ¿Ya? Y ese es el 6%. Y eso está reducido la canasta histórico. ¿ya? Ya. Mientras que la pobreza relativa, que es una medición más bien alternativa de desigualdad, si uno lo calcula con la última CACEN, está alrededor del 20% de los pobres. Y básicamente, técnicamente, depende del 50 o 60% de la mediana del ingreso. El 50% del ingreso es la medición que ocupa la OECD. ¿Ya? Y si ocupamos esa medición, para Chile está en torno al 20%. ¿Y qué es la pobreza relativa que incluye? La pobreza relativa es un concepto relativo, es decir, el 50% de la mediana del ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un tramo, no son 300 lucas, sino que va a depender de dónde esté la mediana y el 50%. Perfecto, o sea, un contexto. Es un contexto el que te va a definir eso. Ya. Y sobre la desigualdad. Mira, claro, o sea, si tú ves la encuesta CACEN te muestra que el Gini cae, como bien dijimos en el capítulo anterior, menor Gini significa menor desigualdad. Pero yo no confiaría mucho en los datos en esta estimación de Gini por la CACEN, no por el problema de la encuesta en sí. O sea, que la CACEN como está diseñada y tiene que ver con un problema de muestreo. O sea, porque por ejemplo, tú no vas a observar a las personas que de verdad tienen mucho dinero en la CACEN. Uno, porque para ellas puede ser muy costoso como contestar la encuesta, porque al final del día el cuestionario de la CACEN es un cuestionario súper grande. Entonces imagínate, tú tienes con muchos recursos, tu costo de oportunidad del tiempo es muy grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy poco probable que esa persona aparezca en la CACEN. Ahora, la encuesta me imagino que es longitudinal y básicamente medido, ¿no? Es transversal. Pero para complementar lo que hice, yo he analizado los datos de la CACEN última, el percentil 99 sale un ingreso de 4,5 millones. ¿Tú crees que la persona más rica de Chile gana al mes 4,5 millones? No. ¿Ya? Entonces, claro, y esto es todo un problema que ha estado bien estudiado en la literatura de medición de desigualdad, que se llama como el subreporte de la parte de arriba. Perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, que uno puede ajustar esto, como ya, claro, o sea, como decir, ya tenemos esto, lo ajustamos con alguna distribución estadística, tratamos de corregir por esto, sin embargo, vamos a tener un porcentaje de error, lo que se conocen como los intervalos de confianza. Entonces, toda esta explicación es para decirte que en verdad, en términos de intervalo de confianza, la desigualdad en Chile no se ha movido. No se movió, ya. Exacto. El capítulo anterior, ustedes nos contaban que efectivamente la desigualdad, salvo en el periodo de la Unidad Popular, se ha mantenido bastante estable en el tiempo. De todas maneras, quiero saber qué políticas han contribuido a disminuir la desigualdad en Chile. Este tipo de desigualdad de la que estamos hablando, desigualdad económica, desigualdad social, que hayan sido eliminadas o que hayan sido exitosas y hayan permanecido. Emanuel, ¿nos puedes dar algunos ejemplos? En la historia de la reforma agraria, porque en estricto rigor terminó con una clase, una casta. Después es bastante complejo implementar políticas que limiten la desigualdad, por lo demás no ha sido una prioridad de los gobiernos chilenos en las últimas décadas, donde a la salida de la dictadura la prioridad fue más bien reducir la pobreza. Y lo que vimos en los años 2000 más o menos es que disminuir la pobreza no venía o como consecuencia no se iba a disminuir la desigualdad. Y el problema que hay en Chile muchas veces es que en la historia se ha tenido que optar o por disminuir la pobreza o por disminuir la desigualdad. Hacer los dos juntos es muy difícil y son políticas distintas y los gobiernos tienen prioridades en general respecto de
qué es lo que prefieren. La reducción de la desigualdad es un tema que se vino politizando desde el 2000, es relativamente reciente, pero con la pandemia volvimos al tema de la pobreza, que volvió a subir la pobreza y que por lo tanto tenemos que controlar de nuevo ese fenómeno, y controlar los dos juntos es extremadamente complejo. Ya, y si nosotros pudiéramos quizá no hablar entonces solo de desigualdad, sino que incorporar el factor segregación, que también decíamos que es importante, que hay países que incluso no disminuyen la desigualdad, pero disminuyen la segregación y eso ayuda a la cohesión social. Voy a poner un ejemplo, la vacunación en la pandemia, que fue para todos igual. ¿Ustedes recuerdan alguna otra política como esa que se haya realizado en Chile, que haya servido, por ejemplo, para contribuir a menos segregación o a menos desigualdad? Es un muy buen ejemplo, porque las vacunas es un ejemplo de universalismo. Y el universalismo en Chile y en América Latina es muy extraño, salvo el caso en el siglo XX en Costa Rica y tal vez algo en Uruguay. No hay experiencias de universalistas, ¿ya? De beneficio así tan colectivizado. O sea, lo que pasó, no sé, el litro de leche, entregarle un litro de leche a todos los niños que nacían, salvo ese y este otro caso, ¿recuerdan algún otro? Yo personalmente no, ¿ya? ¿Y tú, Pablo? ¿O que haya ayudado a disminuir la desigualdad? ¿Algo? La gratuidad, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que la gratuidad es bien reciente, como para poder medir efectivamente los efectos en ingresos laborales. Uno lo puede, de nuevo, como los estudios, los papers que hemos escrito del tema, han dicho que aumenta el acceso para las personas que en verdad tienen acceso a la gratuidad y disminuye las tasas de deserción. O sea, ya nadie deja de estudiar porque no tiene plata. Eso, ahora, también uno puede decir que, por ejemplo, la gratuidad en la educación sí, por ejemplo, aumenta la movilidad intergeneracional. Si ahora es más fácil, en el fondo, tener más educación que tu padre. Eso también sí es un resultado de la política. Ahora, por eso digo, pero para medir muy bien esta política, yo te diría que hay que esperar por lo menos 10 años más. Que la universidad, por ejemplo, es uno de los pocos, sino únicos espacios en Chile donde efectivamente se pueden cruzar personas de distintas clases sociales, de las más altas hasta las más vulnerables, como se dice. Y la pregunta que había quedado aquí planteada era, ¿qué ideas tienen ustedes que se pudieran importar y que podrían contribuir a disminuir la desigualdad en Chile? O que están propuestas en la teoría, no están probadas en alguna parte, pero ustedes consideran que para nuestro contexto podrían ser buenas. Emanuel. Bueno, hay una que ya fue aplicada en Chile, pero no universalizada, que fue el tema de las políticas públicas educacionales hacia la primera infancia. Es decir, ampliar la cobertura de jardines a los niños preescolares. Eso se ha demostrado que el beneficio de nivelación de las oportunidades es mucho mayor que el acceso a la universidad, por ejemplo. Es decir, 18 años después intentar nivelar es mucho más complejo que en los niños de 2 a 4 años, y en Chile el acceso a jardines infantiles es muy desigual. Bueno, se trató eso, hubo programas de gobierno al respecto, pero efectivamente no llegó a una cobertura universal y posteriormente se han priorizado otras cosas. Y el beneficio adicional es que permite a las mujeres que tienen hijos en edad muy baja de salir con mayor facilidad al mercado laboral. Entonces también eso puede ser un factor de salida de la pobreza o mejora de los ingresos si la mujer puede aportar con un segundo sueldo. Entonces tiene dos beneficios: de estímulo temprano para los niños y también el mercado laboral para las mujeres para acceder sin tener el dilema de dejo a mis niños en un jardín infantil y tengo que pagar y por lo tanto en realidad lo que voy a ganar en el mercado laboral lo voy a gastar en eso. Entonces hay una serie de beneficios que son bien conocidos, pero también responde a las prioridades de cada gobierno al respecto. Perfecto. Entonces, universalizar la cobertura de jardines infantiles. Una idea. Luis. Yo tengo 2 ideas, pero lo que pasa es que a medida que me voy haciendo más viejo, soy desconfiado de las grandes intervenciones, porque podría ser un gran mecanismo, ¿no es cierto?, de disminuir la desigualdad es la revolución, una reforma grande, pero los costos pueden ser muy grandes de esa cosa. Sí, desde ese punto de vista, tal vez pequeñas intervenciones pueden ayudar. Y puedo mencionar 2, que es algo que considero importante que se sepa. Hace el 2016 apareció una investigación en una revista bien importante en ciencia que se llama Science, en donde hicieron una pequeña intervención que era básicamente ir a las casas, mandar un mensajero
y conversar con la gente de modo tal de motivar a las personas para que puedan tomar la perspectiva del otro. Y esta investigación demostró que eso tiene un efecto negativo, disminuyó el prejuicio en este caso hacia la población transexual y que ese efecto se mantuvo en el tiempo, 3 meses. Esa pequeña conversación de 10 minutos en donde una persona le activara un mecanismo de modo tal de que pueda desarrollar una capacidad empática, cambió su perspectiva de las cosas. O sea, entonces nosotros estamos en un país donde la gente no se encuentra, generar espacios de encuentro y conversación. Y una pequeña conversación de 10 minutos en donde que está diseñada para desarrollar, para que las personas puedan tomar la posición de un otro frente al cual probablemente previamente se lo ve como una amenaza, puede cambiar las cosas. Y la segunda mecanismo que yo mencionaría, que creo que también puede ser interesante, junto a una colega en el Instituto de Sociología, Andrea Canales, nosotros desarrollamos un área de investigación sobre los profesores y los impactos que tienen los profesores en Chile en educación básica y media en los resultados académicos de los estudiantes. Y lo que encontramos es que los profesores, un buen profesor puede ser tan importante como el mejor colegio en Chile. Te puede marcar esa diferencia, y evidencia en Estados Unidos dice incluso que un buen profesor que tengas tú en tu educación básica te puede marcar la diferencia en ingresos notablemente después en tu vida, te puede hacer una diferencia. O sea, invertir en la preparación, en la educación, en la formación de los profesores. Y eso incluye también el nivel de ingreso y el nivel de tiempo que tengan para irse capacitando, ir mejorándose en el tiempo. Invertir en los profesores. Tú, Pablo. Mira, o sea, ya hemos reconocido que hay como todo un problema de que la élite no se encuentre con personas que no son de la élite. Ya hemos identificado que básicamente eso se da porque los colegios privados son súper prohibitivos para un resto de la población. En ese contexto, yo creo que lo importante es generar ciertos colegios públicos de forma de que los padres de estos niños que van a colegios privados puedan elegir ir a sus colegios públicos. Ya, qué buen punto. ¿Sabéis que nos salió en la pauta de conversación eso? ¿Tú volverías a incentivar que existieran nuevamente colegios emblemáticos como el otrora, si bien existe el Instituto Nacional hoy, pero con la imagen que tenía antes? Yo no voy a discutir aquí porque no es el tema de si la política de repartir o de eliminar los emblemáticos para que toda la educación pública mejore está funcionando o no. Pero ¿a ti te parece que la creación de ciertos colegios de élite públicos servirían para que esa élite viniera a vivir? Es que claro, o sea, era un poco el rol que tenía el Instituto Nacional hace un par de años, cuando todo este mito de los 17 presidentes se estudiaron en el Instituto Nacional. Era claro, porque en el fondo era un colegio de élite, que después con el tiempo se fue perdiendo. ¿Por qué? Por los colegios particulares pagados. Ahora, está bien que existan los colegios particulares pagados, está súper bien. El tema es que los colegios públicos tienen que competir por alumnos con estos colegios y tienen que incentivar a que los padres puedan entrar en ese sentido. Claro, obviamente sería súper bueno que existieran colegios de élite público. Que se invirtiera más en la educación pública. Ahora, hay un problema ahí, porque está presente en lo mismo que tú mencionabas o en la universalidad, la discusión entre lo que tú señalabas, Emanuel. No hay plata para mejorarlo todo, entonces tenemos que focalizar. Cuando se focaliza, no se universaliza. Y ese es un problema. Entonces, ¿tú destinarías a crear colegios emblemáticos o tratarías de mejorar toda la educación pública, invertir un gasto social mayor en la educación? No, yo no trataría de crear como el colegio élite de Maipú, el colegio élite de Puente Alto, el colegio élite de La Pintana. ¿Por qué? O el colegio élite de Las Condes, que sean todos públicos. ¿Y eso por qué? Porque al final del día, bueno, siguiendo aquí lo que hemos conversado, o sea, es importante generar como este sentimiento de empatía, de que en el fondo gente de la élite conozca a otras personas de otras clases sociales. ¿Y cómo se podría generar eso de nuevo? Creando colegios públicos que sean igual de buenos que los colegios particulares y mezclando a estos alumnos. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, impuestos que permitieran generar mayor gasto social para que toda la educación pública fuera mejor, Emanuel? ¿Qué pasa con los impuestos como mecanismo también o con algunos otros impuestos que no hemos conversado acá que pudieran servir para hacer mejoras más grandes e inversión en gasto social? Lo que pasa es que no hay acá en la historia de Chile un momento en que la población haya pagado impuestos más altos y haya visto los réditos de eso, ¿ya? Que por ejemplo, distinto de Europa, donde entre los años 50 y los años 80-90 funcionó el estado de bienestar relativamente bien.
con universalidad. El problema acá que es un tema teórico, es decir, claro, yo a priori puedo estar a favor de pagar más impuestos, pero cuando uno pregunta a la población si está a favor o no, va a empezar a entrar una serie de juicios sobre, sí, pero hay mucha gente corrupta y por lo tanto nada me asegura que mis impuestos van a estar bien usados. Entonces, yo prefiero administrar mi recurso para pensiones, para pagarme una ISAPRE, en vez de que todo esto vaya a un fondo común, a una caja negra, y después yo no sé qué va a pasar y probablemente habrá mucha corrupción y no va a llegar donde tiene que llegar. Entonces, la idea en sí es buena, pero en la práctica sabemos que hay muchas restricciones y claro, es teórico, sabemos que hay momentos en el 2019 donde había quizá un poco más de porcentaje de la población a favor de un modelo así, pero después vino la pandemia, sálvese quien pueda. Ahora, y, es teórico acá en Chile, porque no es teórico en Europa, donde sí efectivamente se pagan altos impuestos para universalizar ciertos claro, beneficios. pero también está un poco deslegitimado allá el seguir subiendo. No hay más margen para subir los impuestos cuando ya está en un 40-50% y que no es eficiente el gasto que se hace porque en algunos casos no está bien administrado, pero en otros, pensando en el envejecimiento de la población, en patologías más complejas, No alcanza. no da Claro. los recursos incluso en los países más ricos. Quiero pedir sus reflexiones finales o una apuesta final sobre una idea. Yo me había quedado con lo que habíamos conversado del ingreso básico universal a propósito de los cambios que se vienen además en las formas de trabajar. ¿Qué puedes decirnos hacia adelante? ¿Cómo efectivamente podemos avanzar hacia un país menos desigual o menos segregado? Mira, acá lo importante es que la gente cree en la institucionalidad. Este último tiempo el concepto de institucionalidad como que se ha roto en verdad en la sociedad chilena. Entonces hay que pensar en eso. Una forma, por ejemplo, de aprovechar como toda esta crisis de seguridad que existe en Chile actualmente y que si el Estado en verdad funciona en resolver este problema, la gente va a confiar más en el rol del Estado de solucionar ciertos problemas. ¿Para qué destina sus impuestos? Exacto, y en el fondo al final, ¿qué puede generar eso? Que en verdad la gente diga, ok, está bien pagar un poco más de impuestos, el Estado puede resolver las cosas a través de mayor gasto fiscal, y para mayor gasto fiscal necesitamos más impuestos. Que es un poco también lo que se ha dicho a propósito de la reforma tributaria que se quiere impulsar, que se necesita más dinero para pagar más cosas, por ejemplo, en seguridad. Y eso también conectado con el tema de que existan estos colegios súper buenos que los provee el Estado, cosa que también la gente que ponga, por ejemplo, a su hijo en estos colegios vea que efectivamente los impuestos que están pagando sirven para ellos mismos. Bueno, es una mirada de largo plazo todavía, porque no, es como llegar y confiar a ciegas, como decía Emanuel, porque no hay experiencia de pagar impuestos y ver los resultados de ese pago de impuestos, que son el mecanismo de redistribución más útil, digamos, que existe. Emanuel, tú querías decir algo sobre el largo plazo, la mirada de largo plazo. Sí, durante mucho tiempo acá en Chile hubo un debate sobre cómo llegar al desarrollo. O cómo salir del estado intermedio en que estamos. Y en realidad se hace cada vez más difícil porque se nos acumulan la crisis y particularmente si pensamos en el mediano plazo, en el largo plazo, hay una crisis que se nos viene que ya está, la ambiental, y que probablemente va a nivelar hacia abajo. Es decir, el riesgo ambiental es bastante global, no va a afectar obviamente a todos por igual, pero probablemente hay parte de la población más importantes que van a estar afectadas y eso nos va a obligar a repensar nuestros sistemas productivos en general, de lo cual depende un montón de las cosas que hemos conversado hasta el momento. Entonces, efectivamente estamos en un momento en que se superponen varias crisis económicas, de la educación, de la convivencia, pero en el mediano plazo se nos viene la crisis ambiental a nivel global, a nivel local, y eso nos va a obligar a redefinir nuestras formas de solidaridad probablemente en el conjunto de la sociedad y a nivel global en general, de no seguir viendo las cosas así como cada uno en su rincón, en su colegio, en su barrio, en su vagón de metro, sino que pensar que enfrentamos una amenaza mucho más seria. Y ahí además la mirada de corto plazo que a veces es con la que se gobierna o la que se pelea el poder político no sirve. O sea, pensemos que a nivel global hay poblaciones que se están desplazando por riesgo ambiental, además de las guerras que enfrentamos, y América Latina no es inmune a eso, muy al contrario, es muy vulnerable frente a riesgos de desplazamiento de poblaciones
y el riesgo global. Y eso nos va a poner frente a un horizonte de redefinir formas de solidaridad, porque la sobrevivencia de un individuo de la especie obviamente que no asegura que nos vaya bien a todos. Claro, y ahí es fundamental lo que tú nos decías en comerciales, que no se puede pensar en políticas de redistribución solo al corto plazo, que es importante pensar en políticas de desigualdad que se vayan a ver los resultados en 15 años más, en 20 años más quizás. Por favor, Luis. Yo quisiera reforzar la idea de lo importante de encontrar espacios comunes, instancias comunes. En el siglo XX, la alianza central que logró generar mecanismos redistributivos importantes fue la alianza entre la clase trabajadora y la clase media. Y eso generó un espacio común en el imaginario social. En el siglo XXI hay una serie de fuerzas que han contribuido al aumento de la desigualdad, no solo en Chile, que es más o menos relativamente constante, sino en los países desarrollados, que están enfrentados a esas tensiones, cambio climático, desarrollo tecnológico. Y desde ese punto de vista el desafío de lo común es mucho más complicado hacer en este siglo que en el siglo pasado. Esta discusión que hubo hace poco en el contexto chileno sobre lo woke, esta idea de que la izquierda en su imaginario original estaba la idea de lo común y de un hombre universal, al parecer está tensionada desde distintos flacos, incluyendo dentro del movimiento desde la misma izquierda. Por lo tanto, el desafío es mayor ¿ya? Al respecto. Oye, y a propósito de esto último que tú estás diciendo, mencionabas la alianza entre la clase trabajadora, las clases medias o bajas. Una de las preguntas de la encuesta de Bicentenario era quién tenía que resolver el problema de la desigualdad. Y la gente decía el gobierno, que me imagino que es el Estado. Pero ¿qué rol también cumple la élite económica a la hora de impulsar o de, por ejemplo, abrirse a esos cambios? Y con esto quiero cerrar efectivamente el programa, considerando que la desigualdad trae problemas de cohesión social, trae inestabilidad. También hay que hacer un llamado respecto a empujar a las élites en general, digamos, estos cambios. Yo creo que es beneficioso para ambos. Es beneficioso para la élite, porque en el fondo se pueden generar como nuevos negocios, se pueden traer nuevas ideas, puede entrar gente brillante a estos ambientes. Y también para la gente en general, o sea, no es como en verdad como que la élite vaya a perder a largo plazo abriéndose, al contrario. Yo creo que en verdad se puede generar una élite mucho más competitiva en ese sentido. Entonces sí, o sea, es necesario que se abra la élite de cierta forma, y yo creo que los beneficios van a ser como tanto para las personas, para la sociedad en Chile, porque ¿cuál es la idea? O sea, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Queremos llegar a un país desarrollado. ¿Qué es un país desarrollado en términos de desigualdad? Sería que una persona que trabaje con el salario mínimo, trabajando 40 horas, pueda tener un buen pasar. Es decir, que pueda ahorrar un poco, pueda tener ciertas vacaciones y sienta que está haciendo un trabajo digno. Eso es todo. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Emanuel, por esta conversación, y a ustedes además por repetirse el plato. Nos queda harto todavía que pensar hacia adelante con los cambios. La idea del ingreso básico universal tenía que ver precisamente con los cambios tecnológicos del trabajo que van a dejar a personas probablemente más fuera del mercado laboral, pero eso no puede significar que no sean personas que tengan un ingreso con el cual vivir, y ahí el ingreso básico universal se discute a partir de impuestos que haya para todos. Y bueno, son tantos temas también que surgieron, por ejemplo, en el estallido, que están pendientes, la idea de la diferencia de no más de 10% entre que menos y más gana, cosas que se produjeron en esas conversaciones de esos días y que quizás se pueden retomar más adelante. Muchas gracias a ustedes por esta conversación y muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en los capítulos de Hablemos de Chile, que ustedes saben pueden volver a encontrar en las plataformas de Media UC, las plataformas digitales de Media UC. Si nos está viendo a través de Tele 13 Vigo o a través de Canal 13 Cable, ya sabe dónde puede compartir entonces y encontrar este capítulo. Un abrazo, que estén muy bien.